Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Hoy les damos la bienvenida nuevamente a este espacio fantástico que tenemos con nuestra rectora Brigitte Baptiste, Visión Global, donde buscamos abordar diferentes temáticas y tener conversaciones relevantes respecto a temas que son muy importantes para el cumplimiento de la Agenda Común, la Agenda 2030. Hoy vamos a estar en un diálogo que, como siempre, tiene invitados muy especiales de distintos lugares del mundo. Tendremos una interesante conversación acerca de comercio justo, solidaridad y sostenibilidad. Hoy la conexión es Bruselas, Quito, Yucatán y por supuesto Bogotá. Y pues nos encanta que tengamos esta conversación en un tema que realmente busca humanizar las relaciones comerciales y las dinámicas que tiene el mundo moderno. El comercio justo es sinónimo de solidaridad, de sostenibilidad, de justicia y transparencia. Es por esto que es aún más necesario continuar apoyando las distintas iniciativas que existen en los territorios para tener un desarrollo sostenible y que sea más justo para todos. Por eso quiero hoy darle la bienvenida a nuestros invitados y a nuestra invitada. Empiezo por Sagrario Angulo. Sagrario está en este momento en Quito, Ecuador. Ella es contadora de profesión y actualmente se desempeña como gerente del Sistema Solidario de Comercialización del Fondo Ecuatoriano Popularión Progresio, SAMARI. Ha sido conferencista en temas relacionados con comercio justo, economía solidaria y desarrollo rural y de género. Se ha destacado por liderar en su país iniciativas como la creación de la plataforma WFTU Ecuador, la campaña de Quito como ciudad por el comercio justo, entre muchas otras iniciativas. Bienvenida, Sagrario. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes para usted. Un gusto estar en este espacio y muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que a nosotros nos apasiona mucho, pues mis actividades diarias son en Camari. No sé si en este momento ya tengo que decir de nuestras actividades. Voy a seguir primero presentando a tus dos compañeros de panel y luego podrás dar esta introducción. Bueno, también le quiero dar la bienvenida a Sergi Corbalán. Él es abogado de la Universidad Pompeu Fabra con maestría en política internacional de la Universidad Libre de Bruselas. Es experto en la gestión de acciones de promoción e incidencia política del movimiento de comercio justo, particularmente en Europa. Ha desarrollado su profesión en diferentes organismos internacionales como Amnistía Internacional, European Trade Associations, y hace parte de un grupo de expertos de la Comisión Europea en los temas relacionados con comercio justo. Bienvenido, Sergio. Ahora quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Munguía. Él es licenciado en Economía con maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México, presidente de CLAC Fair Trade, miembro de la Junta Directiva de Fair Trade Internacional, es fundador y actual director de la cooperativa EDUCE, Educación, Cultura y Ecología, y tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos productivos apícolas y medioambientales, pues que van de más de 30 años en México. Bueno, Brigitte, te doy ahora la bienvenida a este espacio con estos invitados y pues que tengamos una muy fructífera conversación. Muchas gracias, Sarita, y bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por aceptar esta conversación con la que queremos iniciar nuestra serie de conversatorios con perspectiva de internacionalización. Desde la EAN nos interesa muchísimo escuchar cómo en otros países se están resolviendo ciertos temas, cómo se están abordando y cómo se está construyendo una conversación global alrededor de los temas de sostenibilidad y emprendimiento sostenible. Así que pues tenemos acá a nuestros invitados y queremos que nos den una visión pues, del tema, su visión particular, y luego voy a invitarles a responder algunas preguntas específicas de acuerdo con lo que hemos visto que ustedes lideran en cada uno de sus ámbitos. Entonces, no sé, Sarita, si quieres que comencemos de esa manera.
Claro que sí. Yo creo que vamos a empezar con Sagrario, luego le damos la palabra a Miguel y luego a Sergio. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, como me estaba empezando a presentar, la emoción de encontrarnos en el evento de Comercio Justo. Bueno, y mis actividades diarias normales son en Camari. Camari es una empresa solidaria de comercio justo. Somos una fundación que estamos por más de, bueno, 40 años trabajando en lo que es el tema comercial. Nosotros disponemos de espacios, de puntos de venta para apoyar exclusivamente a los pequeños productores, a los emprendimientos, a los artesanos. Trabajamos con alrededor de 500 emprendimientos, alrededor de 200 grupos organizados. Esto significa organizaciones que tienen más de 5 miembros con personería jurídica. Coordino también la plataforma WGTO Ecuador, un poquito por eso el estar al tanto de las actividades, de lo que pasa en el mundo, inclusive podríamos decir, y lo que nosotros hemos podido hacer en el Ecuador. Esta plataforma lo conformamos 7 organizaciones que todas cuentan con larga trayectoria. Somos fundaciones, y detrás de cada uno de nosotros hay muchos productores, hay muchas organizaciones y muchos emprendimientos. Un poco la experiencia también represento personalmente como institución en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, con la experiencia de la economía popular y solidaria, que es algo que manejamos bastante en el Ecuador, y comercio justo. El tema de las finanzas populares también es algo que lo manejamos y lo coordinamos en conjunto, que también forma parte de una institución bancaria en donde promovemos este, este modelo, este sistema, en donde decimos, pues, la principal misión es invertir en humanidad, en donde hacemos todo este trabajo con toda la gente que trabajamos, productores, organizaciones de emprendimientos, porque también necesitan de una herramienta como el recurso financiero. Estas son las áreas en las que me enfoco, en las que un poco tengo la experiencia y estoy trabajando. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Agrario. Me encanta. 500 emprendimientos que trabajan en comercio justo. Esto es fantástico. Queremos saber más de esto más adelante y seguro tendremos como oportunidades para cooperar con nuestro Instituto para el Emprendimiento Sostenible. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Miguel, desde México. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con Sagrario y con Sergi este panel. Gracias también a la rectora por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, yo soy Miguel Ángel Munguía, produzco miel, vivo aquí en la península de Yucatán, en México. Esta península de Yucatán es la sede, digamos, del pueblo originario maya, donde está emblemáticas zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Uxmal. Y bueno, también aquí, a escasos 3 horas de acá, tenemos un polo turístico muy importante que se llama Cancún, que demanda mucha mano de obra. Sin embargo, nuestro trabajo ha sido sobre todo la formación de una cooperativa que tiene actualmente alrededor de 1000 miembros en 45 subcentros, más o menos 160 comunidades. Y lo que buscamos es una articulación en la cadena de valor en la perspectiva de buscar precios justos y mejorar condiciones de vida en las comunidades. Queremos evitar la migración porque la migración rompe la cohesión familiar, rompe el tejido social y la posible muchas veces la gente no migra por gusto, sino migra por necesidad. Entonces, la cooperativa nuestra busca, digamos, no romper el tejido social, busca proteger el medio ambiente, busca trabajar desde la ética del comercio justo. Estamos certificados hace muchos años en comercio justo y también tenemos una certificación orgánica. La cooperativa mía fue creadora de una red latinoamericana de pequeños productores que se llamó Pagual, Pequeños Apicultores Unidos de América Latina, todos vinculados a comercio justo. Eso fue en 1996, data ya de muchos años, y de ahí eso fue el antecedente de la creación de la CLAC, de la cual hoy día soy presidente, la red de miel de América Latina más la red de café. Nos unimos en una mesa para dialogar, conversar y propusimos crear la CLAC,
invitamos a los otros productos que no estaban constituidos en red, como banano, cacao, frutas frescas y demás. En 2004 creamos la CLAC, me tocó ser parte del consejo directivo en aquella época. Pues me retiré y bueno, hace 4 años me llamaron de nuevo a formar parte del consejo directivo de la CLAC y soy presidente actualmente de la CLAC. Es una red que agrupa a 24 países en América Latina. Tenemos 916 organizaciones afiliadas con café, miel, cacao, banano, frutas frescas, vino, quinoa, diversos productos, casi todos los productos de América Latina, con esa perspectiva de un comercio ético, un comercio justo y mejores condiciones de vida en las comunidades y en los pueblos de nuestra América Latina. Brevemente mi introducción. Muchas gracias, Miguel Ángel, y que sea esta la oportunidad para agradecer a CLAC, que para quienes no saben, es la coordinadora latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo. Y es con quienes estamos coorganizando este episodio, esta sesión de visión global. Y pues realmente buscamos que también podamos conectar con todas estas iniciativas que tienen en cuenta el territorio, que tienen en cuenta el patrimonio de nuestros pueblos. Bueno, por último le quiero dar la palabra a Sergi. Bienvenido. Gracias, saludos a todos. Saludos desde Bruselas, en Bélgica. Me llamo Sergi Progarán y soy director de la Oficina de Incidencia de Comercio Justo. Es una fundación sin ánimo de lucro que se creó en 2004 por las redes de comercio justo, es decir, por CLAC, por WTO Latinoamérica y otras redes del sistema Fair Trade y de la Organización Mundial del Comercio Justo. Las redes de comercio justo es una red muy interesante que trabaja con más de 2 millones de productores a través del mundo en más de 80 países, produciendo de manera justa con principios, apoderando al productor y en mercados en muchos países, en más de 30 países, con iniciativas del sello Fair Trade y promocionando tanto productos certificados de comercio justo como también empresas sociales de comercio justo. Y el movimiento de comercio justo también lo forman las tiendas de comercio justo. En Alemania, por ejemplo, tenemos una red de 800 tiendas especializadas en comercio justo. Tenemos en Europa importadores de comercio justo. Tenemos ONGs que hacen campañas de sensibilización y un mercado creciente cada vez más importante de productores que no solo quieren comprar productos ecológicos, pero también quieren comprar productos con valores a nivel de apoderamiento de los productores, precio mínimo, etc. Y entonces nuestra oficina es una oficina común para promover, primero, cooperación entre las diferentes redes de comercio justo y segundo, para hacer incidencia a nivel político, a nivel de la Unión Europea y organizaciones internacionales. Intentamos promover políticas públicas que tanto promueven el comercio justo como buena práctica, pero a la vez promueven que los principios de comercio justo se conviertan en la norma en comercio internacional y en la economía. Muchas gracias, Sergi. Me hiciste recordar una época en que viví en Alemania y iba a tomar café a Contigo, debes conocer Contigo. Es una cadena maravillosa donde conseguía artesanías, café, chocolate, bueno, realmente funciona muy bien y qué bueno conocer que trabajaste en este tema. Bueno, ya este espacio, te doy la palabra para que puedas continuar con el panel. Bueno, por lo que han visto, tenemos 3 protagonistas del tema de comercio justo con, digamos, roles conectados pero diferenciados. Y a partir de ello me gustaría hacerle algunas preguntas y a invitarlos si quieren también preguntarse los unos a los otros, aunque deduzco que ya se conocen de antes bastante. Así que pues, me parece que podemos hacer algo muy, muy grato. Quisiera empezar por Sagrario, porque obviamente el comercio justo ha tenido un rol muy importante en este momento de pandemia. La pandemia generó visibilidad de condiciones
muy desiguales de comercio, de producción y consumo, asimetrías que no todo el mundo había visto en el pasado. Hay muchísimos grupos de personas, sobre todo en las ciudades, que comenzaron a darse cuenta de que dependían de productores que estaban en condiciones absolutamente deplorables de acceso a la salud, de educación, de pobreza. En general, la ruptura urbano-rural que vive cada vez más el mundo y Latinoamérica mucho y Colombia muchísimo, puso en evidencia esta situación tan dramática, pero que además tiene a algunos, digamos, algunos actores aún más invisibilizados. Por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los pueblos afro, minorías en distintas condiciones en cada país, y las mujeres. Quería preguntarle a Sagrario cómo es o cómo ha sido el trabajo especial, si lo tienen, de apoyo a la mujer a través de el trabajo que desarrolla. Gracias por la pregunta. Claro que sí, esto ha sido un reto realmente, el trabajar en esta época de la pandemia. Prácticamente es un año en este mes que hemos iniciado. Nosotros todo el tiempo estuvimos activos. Como les comentaba al inicio en mi presentación, somos tiendas de comercio justo. Camari también cuenta con una certificación del WFTO, comercio justo, una certificación orgánica. Y el fin era precisamente para poder apoyar a estos pequeños productores con los que hemos trabajado, sean artesanos, sean productores agrícolas. Y en el tema de artesanos, pues trabajamos con alrededor de 70 talleres en los que la mayoría son mujeres las que están al frente, sean líderes, digamos, mujeres madres solteras, mujeres divorciadas, que por esa necesidad tuvieron que enfrentarlo, pues, y tuvieron estas iniciativas. Contamos con productoras también, líderes de organizaciones, y el fin de mantenernos activos todo el tiempo de la pandemia era para evitar que caigan mucho más en crisis. Entonces, los primeros meses realmente fue bien difícil, fue bien complicado porque las comunidades mismas eran las que frenaban, las que cerraron para que no tengan acceso, y eso significaba pérdida de productos. Entonces, mucho más el que tengan, digamos, esta crisis que estaba viviendo. Logramos sostener todo el tiempo, como decíamos, nosotros estuvimos en nuestro país con muchas horas, digamos, con paralizado. Entonces, en las horas que podíamos, pues nos activamos y logramos mantener nuestros puntos de venta con el fin de llegar a la gente, de llegar al cliente con los productos que producía o que produce el sector de la economía popular y solidaria que nosotros llamamos y que disponemos de esta ley. Fortalecimos los canales, las redes sociales, entregas a domicilio para, como les digo, con el fin de poder ayudar, promover y la vida completa en este sentido la situación de las mujeres. También tenemos la línea de las exportaciones y le ponemos énfasis en este sentido también y promovemos el trabajo de las mujeres. Siempre insistimos, hacemos seguimiento de ese nuestro trabajo y las organizaciones básicamente se encuentran fuera de la ciudad, inclusive fuera de la provincia de Pichincha, que es el Cantoncito. Están en otros lugares del país y son pues la mayoría organizaciones que están compuestas por mujeres, están lideradas por mujeres. Entonces, le damos ese valor, le damos esa importancia al trabajo que hacen las mujeres y según la producción, pues es un producto que también exportamos. Por ejemplo, nosotros exportamos la panela, contamos con organizaciones que están al frente de mujeres o este grupo está complementado por únicamente mujeres. Entonces, esto ha sido es justo con el fin de que ellas puedan tener un ingreso fijo y no caigan, no tengan el problema o la crisis. Algo que también nosotros hemos podido notar en la crisis es el tema de la solidaridad. Entonces, hay la producción, no todo podía ser sacada a las ciudades o poner en venta. Nosotros pasamos una de las crisis más grandes de salud en la ciudad de Guayaquil, como creo que fue conocido por todos. Y estos grupos, estas mujeres y todos los grupos organizados
se unieron y el producto que de pronto se iba a perder, pues fueron llevadas a las grandes ciudades. Las grandes ciudades fueron las más afectadas porque había restricción, como les decía, de pronto de que lleguen los alimentos y todo. Entonces, pues la gente que está en el campo producía y, como digo, ahí se dio muchísimo el tema de la solidaridad. También pudieron compartir con aquellos que más necesidad pasaron en esta época muy difícil. Entonces, es un trabajo muy bonito, podríamos decir. Hemos podido dar una mano, les hemos tratado de promover. Bueno, Quito también es de la ciudad declarada por el Comercio Justo, en el que como plataforma participamos y somos miembros de este comité. Hemos intentado de igual manera promover en la ciudad también, visibilizar a estos productores que normalmente están invisibilizados y son aquellos que producen. Entonces, haciendo campañas de sensibilización para que la gente conozca, la gente sepa quién es el que produce, quién está detrás. Entonces, promoviendo inclusive ferias virtuales y así, con el fin de que no se vean afectadas 100%. Ha sido muy duro el golpe para el tema de las bueno, es entendible que la gente, el recurso que tenga, quiera invertir en alimentos, en comida. Por lo tanto, las artesanías se han visto, han tenido una caída grande. Sin embargo, de igual manera hemos contado con clientes y las artesanías las exportamos más. El consumo nacional ha bajado increíblemente y, como digo, en algo hemos podido aportar para que no se vean afectadas al 100%. Sin embargo, las artesanas, como digo, han sido las que más afectación han sufrido. Brigitte, tu micrófono. Gracias, Sara. Sí, decía que, bueno, gracias a Agrario, uno ve que en muchos procesos del comercio justo hay un reconocimiento explícito a la participación de la mujer y eso está creciendo. Sin embargo, también existe la pregunta de si la visibilidad es suficiente para impulsar, digamos, a los compradores a escoger los productos porque provienen de un acto explícito de apoyo a cooperativas de mujeres o a grupos y asociaciones de mujeres. Pero no en el... Dejo la pregunta en el aire para que todos después, eventualmente al final la miremos, porque quiero ir al tema de la miel y de lo que implica normalmente en la gestión, en el manejo del territorio, la biodiversidad y sobre todo en Yucatán, que es una región privilegiada en esos términos. ¿Qué tanto la miel o ese proceso de comercio justo asociado con la miel responde al mismo tiempo a las necesidades de construir una economía solidaria con los habitantes de la península y al mismo tiempo sirve para llevar un producto ecológico al resto del mundo? Y por ecológico me refiero a un producto que cuando lo compras sabes que una parte del valor va a estar invertida en la conservación de la selva, por ejemplo. ¿Cómo es esa combinación para el productor del reconocimiento final de su producto en términos sociales y ecológicos? Y obviamente es para Miguel Ángel. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, hay que mencionar que en la península de Yucatán, donde yo estoy situado, se produce el 40% de la miel a nivel nacional. México ocupa como país el quinto, sexto, a veces el tercer exportador de miel a nivel mundial. O sea, digamos, la apicultura aquí en la península de Yucatán es clave para la economía campesina y está vinculada a nuestro pueblo originario, el pueblo maya, desde antes de la colonización con la abeja nativa que era la melipona, la que le llaman en maya la Xunancap, que existe en otras partes de Centroamérica y Sudamérica, pero que esa actividad de la apicultura formaba parte del pueblo maya en rituales, o sea, las ofrendas que hacían a los dioses incluía la miel. Incluso se menciona que la miel llegó a formar parte de un componente para la construcción, todavía no está verificado, pero que la miel junto con el sascap, que es una especie de tierra blanca,
se mezclaba para hacer un tipo de cemento para las grandes pirámides que construyeron acá. Eso se maneja a nivel digamos, hipotético. Lo real es que el pueblo maya ya tenía una vinculación con la apicultura, incluso hay un dios en la zona arqueológica de Tulum que se llama Musencap, que es una abeja como invertida, es una estela, una piedra en una zona arqueológica que es la zona del Caribe mexicano, de la zona de Tulum. Eh, bueno, cuando llega la APIS, que llega hace poco más de 100 años, sin ningún problema el pueblo maya y la incorpora a su actividad productiva, también porque produce mucha más miel que la que produce la melipona. Entonces, en términos de biodiversidad, en términos de medio ambiente, la abeja juega un rol importantísimo porque la abeja es un polinizador importante. O sea, se habla que si no tuviéramos abejas, se perdería el 70% de los alimentos. Entonces, la abeja juega un rol importantísimo en la polinización. Incluso hay frutas como la sandía, el melón, que si no tienen la polinización de las abejas no funcionan. Entonces, hay un componente importante en términos de biodiversidad. Si aquí que tenemos selva nativa, las abejas, los enjambres naturales juegan un rol de polinización en su vuelo y los apicultores evidentemente en el tema de la protección de la abeja, de la protección del territorio. Entonces, lamentablemente, como muchas partes de nuestra América Latina, la cadena de valor está con presencia de mucha intermediación, que es la cadena de intermediación la que recibe los beneficios. Sin embargo, nosotros, nuestra cooperativa y otros modelos organizativos de apicultura, hemos vincado toda esa intermediación y hemos armado lotes para accesar directamente a la comercialización, y ello ha permitido que las condiciones de vida de muchos de nuestros apicultores, de nuestros campesinos mejoren gracias a la articulación de la actividad productiva. Nosotros somos exportadores hace muchos años y tenemos una planta de procesamiento. Entonces, digamos, recolectamos toda la miel de nuestros cooperativados en las diversas comunidades, lo llevamos a la planta de procesamiento y ahí se arman los lotes para la exportación. Un pequeño productor aquí en la península de Yucatán te produce de 1 a 3 tambores, pero para armar un lote necesitamos 72 tambores. Entonces, a fuerza se necesita la asociación, a fuerza se necesita la unidad, a fuerza se necesita el cooperativismo, por cuestión comercial, por cuestión de intercambio, por cuestión de participación, pero sobre todo también por acceso a polinización, acceso a mercados y acceso a la tierra, porque la tierra aquí es propiedad ejidal, pero se trabaja de manera colectiva. Entonces, en la medida que le encuentran valor a la tierra, la defienden. Entonces, eso ha sido uno de los labores importantes para que no se cambie el uso del suelo aquí en la península de Yucatán. Es un reto grande en términos de la última pregunta que por ahí vi, pero perdón por Sí, comentarme. claro, porque la amenaza siempre son otros sistemas productivos que son deforestadores, que están tratando siempre de reducir la extensión de los territorios que se utilizan para una producción más heterogénea, una producción que respete la diversidad. Pero me alegra mucho porque normalmente la miel realmente es un vehículo interesantísimo para capturar valor integral, valor de protección del territorio, y que la gente sepa en el etiquetado o en la comunicación que reciba que cada vez que adquiere o consume un producto que viene de Yucatán está contribuyendo con la conservación de un modo de vida, con el bienestar de la gente y con la conservación de la biodiversidad. Y yo creo que ese mensaje es muy poderoso y va a ser cada vez más poderoso. Y la miel es, insisto, uno de estos productos emblemáticos que captura esa transferencia de valor, incluso de regiones muy distantes. Me imagino que la miel, como decía, si se exporta tanto, llega a la China, llega a Japón, y el valor que eso implica en términos de teleconexiones es importantísimo. Yo quisiera hacer la pregunta más o menos equivalente, pero a escala más gruesa a Sergi, para que nos contara un poquito de la relación que se plantea entre comercio justo y los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ya qué tanto se reconoce que el comercio justo es un
un mecanismo importantísimo para lograr la sostenibilidad en las metas del 2030 o más allá. Sí, bueno, y aprovecho también para responder a la pregunta que ha lanzado antes sobre el interés del consumidor también y las ventas, ¿no? Para un poco vincular las dos cosas. A ver, el mercado del comercio justo, sobre todo en Europa, está creciendo mucho últimamente. Europa es el mercado más grande a nivel mundial de productos de comercio justo. Estamos hablando de un mercado de más de 10 billones de dólares anuales en general, que genera pues más de 200 millones de dólares de prima, por ejemplo, las cooperativas certificadas. Y la Unión Europea realiza estudios de opinión a los ciudadanos y pregunta regularmente si estarían dispuestos a pagar un poquito más para comprar productos de comercio justo. Entonces, uno de los últimos sondeos nos da los resultados que el 50% de hecho de los ciudadanos europeos sí que estaría dispuesto a pagar más. El 50% de hecho, si lo dividimos en categorías, el 33% estaría de acuerdo a pagar hasta 5% más, el 13% estaría dispuesto a pagar entre 6 y 10% más y el 4% estaría dispuesto a pagar incluso hasta más de 10%. Dicho esto, nosotros en el comercio justo pensamos que el comercio justo no es solo una cuestión del mercado. Es decir, que partimos del análisis que la economía y el comercio internacional no favorece, las estructuras de poder en las cadenas de producción no favorecen a todos de la misma manera. Y que tenemos personas que por circunstancias X o Z, por donde viven, por el género, por sus circunstancias, por muchas características, no pueden beneficiarse de los beneficios del comercio internacional de economía como otros. Entonces, el comercio justo precisamente hace énfasis en apoderar precisamente las personas que tienen estas desventajas. Y el problema es que entonces necesitamos que los gobiernos sean partners y socios del movimiento del comercio justo, porque no estamos hablando de unas reglas de juego en el que todo el mundo pueda favorecerse. Por lo tanto, necesitamos que haya una acción regulatoria de los gobiernos. Entonces, para vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, hay mucha relación, evidentemente. De hecho, los criterios de comercio justo casi tienen relación con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, desde género, desde empleo decente, pasando por el objetivo 12, evidentemente, de consumo responsable y producción responsable, por ejemplo. La compra pública, por ejemplo, es una de las políticas públicas quizás más fáciles de poner en marcha para apoyar el comercio justo. No es que sea la única, desde luego que hay más que hacer, pero desde luego que la compra pública es una palanca útil tanto a nivel de volumen como a nivel de visibilidad. Existen 2.000 ciudades comprometidas con el comercio justo, que forman parte de la campaña de Ciudades por el Comercio Justo. Sacarani nos puede hablar más de la campaña latinoamericana como Quito, y esperamos que muchas más ciudades se unan a esta campaña muy motivadora que compromete a las ciudades en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de compra responsable, de comprometerse a hacer compras de productos de comercio justo y hacer también acciones de sensibilización a los ciudadanos sobre el impacto del comercio justo. Bueno, este tema de políticas públicas es fundamental, sí, concuerdo, porque estamos hablando de usar el comercio justo como un elemento central en la construcción de equidad. Y sabemos que la construcción de equidad en América Latina es una tarea pendiente para todos los gobiernos, para todas las administraciones. Se me estaba ocurriendo el tema de asociado con compra responsable de las dietas escolares. En general, los programas de compras públicas no favorecen los productos locales ni los productos de comercio justo. Por el contrario, lamentablemente en Colombia hemos tenido escándalos muy tristes
acerca de corrupción asociada con las compras para la dieta escolar. A los niños se les dan productos industriales que sobran y con sobreprecios, sin garantías sanitarias. En fin, hay más bien una red oscura que reemplaza las posibilidades de construir sostenibilidad y equidad a través de estos mecanismos. Creo que ahí hay unos temas que no había pensado. Muchas gracias por inspirarlos. No sé si haya otras políticas públicas que, Sergi, quisieras destacar ahora de una vez, porque creo que vale la pena profundizar un poquito. Perfecto, gracias. Gracias por la oportunidad. Si no quería ser pesado, porque claro, es mi tema y aquí sí me lanzo, pero no, aprovecho el guante que me lanza. Sí, desde luego. He mencionado compra pública porque quizás, francamente, es como la más fácil, porque en realidad es como una señal al mercado que están dando las autoridades públicas de decir, no cambiamos, lo que estamos cambiando es lo que nosotros vamos a comprar y queremos pedir productos de una cierta calidad. Entonces esto es relativamente fácil conceptualmente. Después otra cosa es que aplicarlo sea más difícil. Pero no nos quedamos en eso, porque digamos que tampoco es tan transformador a fin de cuentas. Nosotros tenemos la ambición que los gobiernos regulen las empresas para que sean empresas responsables, porque para nosotros la responsabilidad no es una cosa opcional y la responsabilidad no es para nosotros algo que el consumidor tenga que verse obligado a pagar más dinero. Es decir, pese a que estamos satisfechos que la mitad de los consumidores europeos estaría dispuesta a pagar un poquito más por productos de comercio justo, en realidad es muy triste que estemos diciendo que tiene que depender en la voluntad de las buenas personas para tener productos en los que el productor se remunera y se le trata correctamente. Esto tendría que ser como lo mínimo. Entonces, por eso pensamos que desde luego que el comercio justo demuestra que es posible hacer comercio de otra manera, pero nuestro objetivo es que todas las empresas que compran y que venden sean empresas responsables. Y, por ejemplo, pues en el marco de otro marco regulatorio de Naciones Unidas, no los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino la Agenda de Negocios y Derechos Humanos. Ahí, en Europa, por ejemplo, se está hablando sobre regulación, sobre unas futuras reglas de debida diligencia respecto a derechos humanos y medio ambiente en las cadenas de producción. Eso quiere decir que se va a estar negociando unas normas en las que todo producto, toda empresa que vende productos en Europa tendrá que demostrar que ha hecho un risk assessment, un assessment del riesgo de posibles violaciones de derechos humanos y de daños al medio ambiente y que tomará las medidas necesarias para evitar que eso se reproduzca. Entonces esto es positivo. Lo que nosotros queremos es que estas políticas públicas y esta obligación de debida diligencia se transforme no solo en algo de papeleo y de pasar toda la responsabilidad a las partes débiles de la cadena, sino que realmente fuerce que todas las empresas que compren cambien sus políticas de compra y que paguen mejor y que traten mejor a los productores a nivel de tiempo, que no hagan prácticas comerciales injustas, que les paguen a tiempo, que les paguen el precio que se ha acordado, que no cancelen contratos. Y entonces creemos que por eso necesitamos que los gobiernos, los reguladores, nos ayuden a generalizar los principios del comercio justo en todas las cadenas de producción. La paradoja ética es que el comercio pueda ser injusto y pueda ser depredador y pueda estar basado el consumo en la destrucción ambiental o el abuso de los derechos humanos. Indudablemente, ahí hay un tema de fondo del que la humanidad no tiene que sentirse orgullosa. Ojalá. Ahora en la IPBES, la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Global, inicia una evaluación mundial acerca de negocios y sostenibilidad.
y sería muy, muy importante posicionar en esa evaluación a expertos y expertas que trabajen a fondo el tema de comercio justo y todas sus derivaciones. Les dejo la nota porque ya está abierta la convocatoria para la inscripción de las personas que quieran participar, por lo menos son 3 años en este proceso de trabajo. Bueno, yo quiero preguntarle a Sagrario un poco cómo ve qué tan lejos hemos llegado en Latinoamérica con el tema de comercio justo, cuáles son como los países que mejor cree que les está yendo con este tema, y un poquito una evaluación personal de en qué vamos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, creo que con el afán de poder promover mismo es de lo que decía Sergio, se ha promovido el tema de la campaña de ciudades y pueblos por el comercio justo con el fin de comprometer a las autoridades locales para promover a los pequeños productores, ¿no es cierto? Entonces, en este ámbito, nosotros en Ecuador contamos con 2 ciudades declaradas por el comercio justo, que es Riobamba y Quito. En Quito tenemos la intervención, no es tan fácil, no es tan sencillo, al ser la capital digamos, del país. Entonces sí se ha requerido de mucho compromiso de las autoridades. Sin embargo, como digo, lo hemos logrado. En nuestro comité, inclusive, quien preside pues, es uno de los concejales que tiene a cargo el tema de la economía popular y solidaria y comercio justo, con el fin de que conozcan de qué se trata y consigamos ese apoyo. Entonces, hemos trabajado bien desde el 2016, desde que obtuvimos nosotros esta declaración. Y a nivel de Latinoamérica, pues son, a ver si no me equivoco, son 7 ciudades que tienen esta declaración. Tenemos una alianza, podríamos decir, o trabajamos en coordinación. Somos un grupo que estamos al tanto de las cosas, de las actividades que se hacen a nivel de Latinoamérica. Y sabemos por eso tal vez un poquito que todas las ciudades tenemos los mismos inconvenientes. Tal vez en otros lados son ciudades más pequeñas, pero llegamos al tema igual de que necesitamos el compromiso más de las instituciones públicas. Necesitamos que se comprometan más. Entonces, pues en las ciudades pequeñas tal vez se logra tener un poco más de involucramiento. Hemos logrado trabajar precisamente en esta semana, nos habíamos reunido a nivel de Latinoamérica las ciudades para evaluar, porque entramos en una campaña en la que se mencionaba o se pedía que realmente demos a conocer a los verdaderos héroes y heroínas del comercio justo. Y esto era con el fin de reactivar los mercados luego de la pandemia. Entonces, con el fin, como digo, de realmente resaltar y recalcar el trabajo de estos pequeños productores. Entonces, buscamos hacer incluso actividades a nivel de Latinoamérica, porque no podemos hacer una feria virtual, compartir las experiencias y eso, pero sí nos damos cuenta que ha tenido una gran aceptación y es un gran trabajo que se ha hecho desde el comercio justo a nivel de ciudades, a nivel de universidades también, hay esta campaña. En Quito, en Ecuador mismo tenemos tres universidades que son declaradas y una está en proceso. Entonces, todo esto vamos mirando que la gente se va involucrando, que le va tomando sentido, que va tomando importancia el comercio justo. Al hablar de las universidades desde las aulas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante crear esa concientización a los chicos, a los estudiantes. Y ahora es enfocarnos a trabajar con las escuelas, con los colegios, es crear esa concientización, y mejor si se lo hace con los pequeñitos. Entonces, para que haya este apoyo y crezca, vaya creciendo el tema de comercio justo. Creo que en Quito hemos logrado conseguir inclusive proyectos para trabajar con jóvenes. Creo que ha sido nuestro fuerte desde que Quito tuvo la declaración de trabajar con las universidades, con los chicos, con los jóvenes, en concursos. Habíamos hecho el año pasado concurso de oratoria del comercio justo, y esto hizo de que se involucren, de que traten de buscar proyectos de cómo a través del comercio justo mejorarían a sus comunidades, en dónde están, o desde las aulas cuál sería su aporte. Entonces, todo esto lo hemos logrado trabajar
Todo esto lo miramos desde Latinoamérica, trabajamos en conjunto, todas las redes, por ejemplo, parte de nuestro comité también es la coordinadora ecuatoriana, que son los pequeños productores de CLAC. Entonces, estas alianzas demuestran o ponemos en práctica el tema asociativo que promueve la economía popular y solidaria, que promueve el comercio justo. Y nosotros en ese sentido, el Ecuador ha avanzado en este tema de la política pública. Contamos con una estrategia ecuatoriana de comercio justo que ya es política pública que regule un poco, ¿no es cierto?, este desarrollo del comercio justo con el ámbito internacional. Entonces, que aquí están involucrados estos pequeños productores y productoras. Y Sagrario ve en este análisis cambios importantes de la estrategia de comercio justo derivados de la pandemia, por ejemplo. ¿Qué cosas han cambiado mucho o cree que van a cambiar para bien, esperemos? Sí, realmente se ha reactivado este tema porque, como digo, esta estrategia está en construcción. Lo que busca es normar el comercio justo en el Ecuador. Se ha reactivado y hemos empezado a trabajar en ejes que tomen en cuenta el tema de la pandemia, o sea, cómo fortalecer lo que se perdió, lo que, digamos, estuvo en desventaja durante este tiempo. Y desde la misma se trabaja en estadísticas, se hace levantamiento de información y vimos que realmente sí hubo afectación, sí hubo una gran afectación para el sector y el tema de la estrategia es buscar herramientas, es buscar elementos para que pueda fortalecer a futuro. Entonces, hemos dado nuestras opiniones de qué es lo que se necesita, o sea, cómo poder reactivar el sector del comercio justo, la economía popular y solidaria. Y esos elementos lo va a contemplar esta estrategia que es exclusivamente para el comercio justo. Se ha planteado también ver si es que logramos tener un sello local y nacional para que sea fácil la identificación de los productores de comercio justo. Y herramientas, como digo, inclusive financieras, porque la gente necesita para reactivarse. Y finalmente el resultado será que toda la producción, los productos, los pequeños productores agrícolas y artesanos, pues vean sus productos en las vitrinas internacionales, en los mercados internacionales. Yo me imagino que hay diferencias muy marcadas entre las cadenas de comercio justo para productos alimenticios, para productos o servicios incluso, o para el sector de la moda, que es una de las preguntas que nos hacen desde Facebook, si en el tema de la elaboración de ropa, de accesorios, que tiene un componente también subjetivo asociado con las estéticas ancestrales y la apropiación, por ejemplo, de modelos de diseño que son tan controversiales, ¿no? Porque cada pueblo tiene su identidad y la desarrolla en estos intercambios internacionales, pero finalmente las personas pueden robar los diseños de los pueblos indígenas y es una discusión que está siempre muy vigente, ¿no? Aquí en Colombia ha habido casos emblemáticos, me imagino que en Ecuador y en México, bueno, en nuestros países que tienen esa riqueza creativa, cómo juzgar la justicia en el proceso de creatividad en la moda. Pero no le voy a pedir todavía su opinión, digo, para el cierre, para darle paso a otra pregunta, váyalo pensando, Sagrario, por favor. Claro que sí. Y le pregunto aquí junto con Juan Gabriel Criado a Miguel Ángel, ¿qué tanto acortar las cadenas de intermediación realmente genera unos vínculos más estrechos entre los productores y los consumidores? Y si ve que en el caso de las mieles o de otros productos de Yucatán, esto ha conllevado a un relacionamiento un poquito más estrecho o a un cambio cultural, ¿no? Uno pensaría que la gente quisiera saber más de los productores, quisiera incluso que la actividad turística que es tan importante en Cancún, entonces tuviese ese componente adicional de ir a conocer a los productores de las mieles que se están exportando. No sé, una perspectiva en ese sentido del cambio cultural.
Claro. Sí, muchas gracias. Evidentemente que es un binomio fundamental en el comercio justo el productor y el consumidor. O sea, de un lado de la cadena estamos nosotros, los pequeños productores, y del otro lado está el consumidor socialmente responsable, comprometido con el medio ambiente, sensible a los de pobreza y demás. Entonces, ese binomio es fundamental, es parte de la esencia del comercio justo. Y diría que, bueno, tanto para la miel como para todos nuestros productos en América Latina, es clave. O sea, tenemos tres productos que son los más dinámicos a nivel comercial, que son el café, el cacao y el banano. Y tenemos otros productos que son un poco menos dinámicos por circunstancias de mercado diversas, pero que forman parte de este conglomerado amplio de articulación entre productor y consumidor. Y bueno, diría también que el beneficio, digamos, directo para nuestros productores en América Latina, pues tiene que ver con el acceso a satisfactores sociales, a mejores condiciones de vida en términos de alimentación, en términos de educación, en términos de salud, en términos de pertenencia, digamos, en el sentido de colectividad, en términos de eh, en lo que es el acceso a un territorio y lo que es la democracia también, o sea, da como mucho sentido el comercio justo por sus valores a las organizaciones, a los pequeños productores en términos del pertenecer a una cooperativa que unida trabaja mejor y que al estar inserta en la cadena de valor desde la producción hasta la venta final genera beneficios directos a sus familias y a sus comunidades. Entonces, ya Sergi daba datos de lo que representa este movimiento a nivel mundial. Y bueno, nuestra América Latina a través de CLAC juega un rol también importante. Tenemos tres redes continentales dentro del comercio justo, la de Asia, la de África y la de América Latina. La de América Latina es la que tenemos la cuota más grande de mercado y la que tenemos la mayor cantidad de organizaciones. O sea, los latinos hemos sido muy actores, muy promotores, digamos, en este tema del comercio justo y hemos tenido muchas organizaciones que han sabido desarrollar su estrategia empresarial para entrar muy bien a la cadena de valor de todas las exigencias del mercado y por otro lado hemos tenido muy buenas acciones de promoción y sensibilización de las National Fair Organization en Europa para que los consumidores se comprometan con los productos de comercio justo. Y bueno, en esta alianza, digamos, con WTO y otros actores, pues es fundamental porque tenemos, digamos, un trabajo de sensibilización tanto en el norte como en el sur. Y creo que tenemos grandes retos en el sur para el desarrollo de mercados, ya lo decías, agrario, y creo que podemos trabajar de manera conjunta en la construcción de mercados en el sur, porque hay un potencial enorme también en nuestras desigualdades vividas producto del neoliberalismo en América Latina de manera grave y en el mundo también presente, exigen un cambio de modelo de desarrollo, exigen una manera diferente de hacer comercio, exigen un compromiso de parte de los gobiernos, ya lo decía Sergi, por las compras públicas. O sea, no puede estar sujeto a la buena voluntad del consumidor. Tiene que ser una acción también pública por buscar sociedades más justas, más equitativas, con mejores accesos satisfactores. Me parece que es el gran reto y que desde Comercio Justo estamos trabajando en torno a ello y que tenemos logros importantes después de más de 30 años de trabajar en ese sistema, pero que hay grandes retos y que juntos podemos hacer mucho y poder seguir haciendo mucho más. De acuerdo, Miguel Ángel. Uno también ve que puede ser a raíz de la pandemia o de fenómenos que ya se venían presentando de protesta social, de malestar respecto, digamos, a la inequidad misma, a la falta de oportunidades. La mayoría de ciudadanos y ciudadanos urbanos, porque Latinoamérica, como es tan urbana ahora, está comenzando a ser más consciente en sus patrones de consumo, porque estamos hablando de grandes mayorías de personas que tienen limitaciones al acceso a muchos productos, a muchos, incluso procesos muy propios, ¿no? Los migrantes a las ciudades que antes eran parte de la economía rural reclaman acceso a cosas que antes estaban completamente al alcance y que de un momento a otro desaparecieron de la mesa, desaparecieron de sus posibilidades porque comenzaron a ser exportados
como siempre, la mentalidad de que lo mejor se va para afuera y nosotros nos quedamos como con lo que quede, con lo que sobre, y con el tema de la calidad no necesariamente ha sido muy relevante para el bienestar propio, ¿no? Y el comercio internacional jala muchísimo estos temas. Y por eso le preguntaba por los complejos turísticos de Cancún, qué tanto apoyan el comercio justo, sin mencionar ninguno en particular, pero sabiendo que son millones de personas las que iban y ojalá vuelvan a Cancún, qué tanto consumen local, por ejemplo. Mira, brevemente, existe algunas cadenas hoteleras que están comprometidas con cuestiones de medio ambiente y hemos tratado de incorporar el tema del comercio justo. Sin embargo, lamentablemente nuestro gobierno no les ha exigido que un porcentaje de su proveeduría tiene que venir de los proveedores locales, o sea, tiene que ir de la producción local. O sea, tenemos casos emblemáticos de algunas cadenas españolas donde el 80% de su proveeduría viene desde el otro lado del mar. O sea, eso no puede ser, o sea, no puede ser que se abran todas las condiciones para el desarrollo del turismo y que no se genere dinamismos económicos con el consumo de productos locales. Entonces es una acción de política pública que estamos luchando, que estamos trabajando y que vamos hacia allá, pero la ruta es larga y esta pandemia pues nos bajó la ocupación hotelera del 80-90% al 10%. En este momento andamos alrededor del 30%, va en una pequeña recuperación. Hay grandes ofertas para visitar la zona turística, este, pero sí son grandes retos. Quiero decir que también, pese a ello, nosotros ya colocamos miel en la industria turística, a pequeña escala, o sea, con precios interesantes, pero con volúmenes todavía muy reducidos. O sea, el día que logremos cambiar la proporción entre las exportaciones del mercado local con los precios locales, podría ser interesante también. Pero es un reto grande que tiene que ver con, bueno, voluntad de las empresas, pero también con presión de parte de los gobiernos en términos de exigencia de norma y de la sociedad civil en términos de un actor importante para demandar políticas públicas en beneficio de las comunidades de la gente. Si no, se convierte en algo solo extractivo y no puede ser. El desarrollo tiene que ser inclusivo. Entonces, hay grandes retos en el mercado turístico, pero hay posibilidades. Hay que seguir luchando en este tema. Claro que sí. Y bueno, con el ejemplo, Miguel Ángel detona un tema que es complejísimo, y es el tema de los subsidios perversos a las cadenas comerciales o por lo menos a la producción eh, de manufactura o de productos alimenticios que son exportados a costa incluso de la huella ecológica o del impacto ambiental y social que producen. Muchos países, sobre todo europeos, pueden exportar a precios muy bajos porque tienen regímenes de subsidios importantes. Los Estados Unidos tienen régimen de subsidio a su agricultura que hace que nosotros, así lo hagamos bien en Latinoamérica, no podamos tener acceso a otros mercados. Y el desmonte de estos subsidios es una de las propuestas que siempre se ha hecho en los foros internacionales, tanto de comercio como de producción agropecuaria, como de medio ambiente, pero ahí poco parece que haya incidencia. No sé si, saliéndonos del guión, Sergi quiera comentar un poco acerca de este tema de los subsidios perversos que hacen que la competitividad y la construcción de justicia en el comercio sea tan difícil. Sí, sí, claro, estoy de acuerdo con el análisis. Lo que pasa es que es un debate muy difícil porque, claro, también hay razones domésticas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como para seguir también apoyando ciertos tipos de agricultura, ¿verdad? Entonces, nosotros, a ver, y después, evidentemente, por ejemplo, yo que sé, el presupuesto de la política agrícola común es casi el 40% del presupuesto europeo, es enorme, y está mal distribuido, porque en realidad las grandes plantaciones reciben muchas subvenciones, y en cambio el pequeño productor, y tenemos en España, en Francia, en Italia, recibe muy poco y vive muy justo. Entonces, quiero decir que también quiero matizar un poco el impacto que no es tan
O sea, que es injusto, es una política que es injusta, ¿verdad? También en Europa. Pero evidentemente apoya pues un dumping, digamos, de precios de productos que compiten injustamente con productos locales. Esto ya hay muchos ejemplos al respecto. Desde luego que, pero es un tema muy difícil de cambiar por temas de lobby interno y etcétera. Una tendencia que sí que me gustaría apuntar como oportunidad y reto es la localización del comercio internacional. Esto sí que está ocurriendo, o sea, no tanto, creo que, o sea, no tanto no exportar fuera, sino realmente la lógica de consumir más cerca del lugar de producción. Creo que eso es una tendencia en todas partes. Y yo creo, una oportunidad para el comercio justo. A mí me gustaría destacar la campaña muy buena de la campaña de universidades y ciudades por el comercio justo en Latinoamérica, que la nueva campaña se llama Localízate, que es como para reenfocar el comercio justo en lo local. Y creo que en Latinoamérica eso tiene mucha relevancia. Y yo creo que, no es decir, yo creo que actualmente, con los datos que he dado del mercado europeo, por ejemplo, de comercio justo, está claro que hoy el mercado europeo es el mercado aún más grande y más interesante para los productores que están en una dinámica de comercio justo, de momento. Pero esto, a la larga, yo creo que tendría que verse complementado por mercados locales, domésticos, como ha dicho Miguel Ángel, quizás con otros movimientos, con economía social y solidaria, popular, la agricultura ecológica y otros movimientos que están pidiendo un cambio en el sistema de producción y distribución, y que cada vez más los productores de comercio justo puedan vender localmente pues, a las autoridades públicas y a los mercados y a las empresas y a sus vecinos. Es muy triste a veces ver que incluso en las mismas comunidades donde se produce café, por ejemplo, ese café no se valora lo suficiente. Entonces, por ejemplo, buenas prácticas que Miguel Ángel seguro que conoce más que yo son, por ejemplo, cooperativas de café de comercio justo que están cada vez más, por ejemplo, empezando haciendo un café, un bar en la comunidad para ya permitir que los ciudadanos del mismo municipio ya puedan probar ellos mismos el café que se está creando en la cooperativa. Y ahí generando este tipo de cadenas. Y ahí me gustaría lanzar una invitación a las universidades y a las escuelas de negocio para apoyar precisamente que los nuevos emprendedores ya diseñen sus futuras empresas con estos principios. Porque nosotros a veces pensamos que a veces cuando el comercio justo, si está integrado en el modelo de negocio desde el principio, mucho mejor. Si son empresas sociales que tienen esos objetivos, mucho mejor. Porque ya sabemos que si se depende de la buena voluntad más tarde, pues bueno, pues después a veces las cuestiones de rentabilidad a corto plazo acaban dominando un poco las decisiones. Entonces nosotros consideramos que como es muy importante que los futuros emprendedores diseñen empresas y diseñen modelos de negocio que están pensados no solo para maximizar el beneficio a corto plazo para ellos o los accionistas, sino que tengan objetivos más también sociales, es decir, que sean empresas que funcionen económicamente, pero que inviertan en la empresa, inviertan en sostenibilidad, en el bienestar de los trabajadores, en los principios de comercio justo, y por lo tanto es algo que estaremos muy contentos de trabajar con las universidades y escuelas de negocios al respecto. Bueno, pues qué mejor conclusión que esa para una universidad como la EAN, que tiene ese principio de emprendimiento sostenible, darle un lineamiento muy concreto de que la sostenibilidad se construye con justicia, con equidad y con unos proyectos que la promuevan desde el diseño, desde el primer momento en que alguien tiene una idea, quiere proyectarla. Se nos acaba el tiempo, me dicen que tenemos apenas un minutito, así que pues quiero agradecerles de nuevo a los tres por esta sesión tan nutritiva
sobre un tema fundamental de la recuperación pospandémica y del cambio de trayectoria social y ecológica para todo el planeta. Yo creo que aquí hay una oportunidad impresionante para demostrar que teníamos estrategias adaptativas listas para poner al servicio de toda la sociedad y que la pandemia nos está mostrando que hay respuestas muy favorables para todos en ese sentido. Muchas gracias y le devuelvo entonces la palabra a Sara para que nos despida. Muchas gracias, Brigitte, Sagrario, Sergi, Miguel. Ha sido muy fructífera esta charla. Realmente me quedo con un sentimiento de motivación para seguir trabajando por estos temas. Es muy importante que nosotros desde nuestro Instituto para el Emprendimiento Sostenible podamos articular esfuerzos. Creo que esto es un movimiento global en el que podemos tener un rol muy protagónico para que justamente sigamos trabajando el emprendimiento sostenible con esa mirada que dijo Sergi, e integrarlo desde el principio en ese ADN de los modelos de negocio. Me quedo también con una idea de lo que mencionó Sagrario cuando hablaba de fortalecer los canales y de llegar a la gente. Y yo creo que también desde nuestro instituto podemos aportar muchas herramientas del e-commerce. El e-commerce también fue uno de los aportes más grandes que hicimos el año pasado en plena pandemia para que nuestros emprendedores siguieran conectados con la demanda, y creo que puede ser un elemento muy interesante para conectar a los productores con canales incluso en el mismo contexto local. Y pues también pues todo lo que mencionó Miguel, que el comercio justo es también un sinónimo de equidad, de darle acceso a los territorios, de que los productores y las cooperativas se empoderen de su identidad y su patrimonio. Creo que es muy valioso el ejemplo en México de muchas iniciativas fantásticas. Entonces, pues la invitación es que sigamos conectados con este tema. Y por último, incentivar también el consumo local. Me encantó esa apreciación y la iniciativa de la Buscarela de Localízate, porque pues al final del día también tenemos que buscar que tengan una huella ecológica no tan alta, ¿no? El mercado, por supuesto, está en Europa y es muy dinámico, pero qué bueno incentivar el consumo local de estos productos en el espacio latinoamericano. Muchísimas gracias a Brigitte también por siempre liderar este espacio, a nuestro equipo de trabajo, Laura Cero, gracias Andrés por siempre apoyarnos en este ejercicio, y un agradecimiento muy especial a Margarita Rodríguez, que es nuestra docente en la Facultad de Administración, porque hizo posible este espacio hoy de conectarnos a todos. Mil gracias, mi nombre es Sara Veraguirre y los esperamos en la próxima versión de Visión Global.